En el amanecer del tiempo, cuando la tierra aún sentía el eco de la creación y el aliento de los titanes se mezclaba con la niebla de los pantanos, vivió un hombre. No era un guerrero ni un rey, sino un patriarca. Enoc, el sexto después de Adán. Mientras la humanidad se multiplicaba y el arte de la vida se volvía complejo, la fe y la simpleza se desvanecían. Los hombres erigían aldeas de piedra y metal, pero sus corazones se hacían de barro y envidia. Enoc, sin embargo, caminaba de otra manera. Su espíritu era puro y su mirada, fija en las estrellas, buscaba algo más que la cosecha o la caza. Él era el puente, el hombre que no temía a la soledad, pues en ella encontraba la compañía de lo divino. Desde la línea de Set, Enoc poseía la sabiduría transmitida desde el Edén. Él sabía que el tejido del universo no solo estaba compuesto por lo visible, sino también por el vasto, terrible y glorioso reino de los cielos. Y sin saberlo, su destino ya estaba escrito en el libro del juicio, un tomo cósmico que esperaba ser abierto. La maldad comenzaba a florecer en la tierra como una flor de veneno. Los hombres abandonaban los altares de barro por las hogueras de la vanidad. Pero la verdadera amenaza no provenía del corazón humano. Provenía de arriba. La tierra estaba bajo la custodia silenciosa de los vigilantes, conocidos como los Grigori. Eran una legión de 200 ángeles, seres de luz y poder, cuya única misión era observar y proteger. No debían intervenir, solo testimoniar. Pero los vigilantes se aburrieron. Desde los tronos etéreos de los cielos más bajos, vieron a las hijas de los hombres. Vieron su gracia, su risa y la complejidad de sus emociones. Y la simple observación se transformó en un deseo ardiente, una codicia insoportable que era la primera grieta en el orden cósmico. El líder de esta rebelión silenciosa fue Samyaza, un arcángel de gran esplendor, pero de voluntad débil. Él reunió a sus 200 bajo el dosel de la noche, en la cumbre nevada y solitaria del monte Hermón. El pacto que sellaron allí resonó en la mismísima estructura del tiempo. Si yo lo hago, sé que no seré el único que pague el precio de un gran pecado, declaró Samyaza, su voz grave resonando contra las rocas. Por lo tanto, juremos un juramento y comprometámonos todos por mutua maldición a no cambiar nuestro propósito hasta que lo hayamos cumplido. Y con juramentos solemnes, el pacto quedó sellado. El aire sobre Hermón se hizo denso, cargado de una energía oscura y prohibida. 200 luces celestiales cayeron, no por la fuerza, sino por elección propia. El descenso de los 200 vigilantes fue el día en que la inocencia del mundo murió. Se manifestaron entre los hombres, tomando formas magníficas y aterradoras a la vez. No llegaron como maestros piadosos, sino como señores oscuros y deseosos. Inmediatamente eligieron a sus esposas. El amor que ofrecían era una posesión, y el conocimiento que traían era una plaga. El más destructivo de los caídos fue Azazel. Mientras Samyaza se deleitaba en los placeres carnales, Azazel se dedicó a la enseñanza de las artes prohibidas, desmantelando los pilares de la sociedad y la moral humanas. Azazel enseñó a los hombres a forjar espadas, escudos y corazas con metales sacados de las entrañas de la tierra, revelando el secreto de la guerra. Enseñó a las mujeres el arte del engaño y la seducción, a pintar sus párpados con antimonio, a adornarse con piedras preciosas y a tejer los hilos de la vanidad. El resultado fue una explosión de violencia y egoísmo. Los hombres se mataron entre sí con las armas que Azazel les había dado, y sus corazones se pudrieron por la lujuria y la envidia, inspiradas por la nueva estética de la caída. La tierra, que debía ser un jardín, se convirtió en un campo de batalla y un burdel cósmico. El fruto de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres mortales fue la raza de los Nefilim, los gigantes. No eran meros hombres grandes, sino colosos cuya altura alcanzaba las nubes y cuya fuerza era la de la montaña desprendida. Estos gigantes consumían todo. La carne de los animales no les bastaba, y pronto sus ojos hambrientos se posaron en los granos
y los recursos de los humanos. Cuando la escasez llegó, se alzaron, y la tiranía fue su ley. No podemos alimentarnos de lo que el Padre les ha dado a ustedes, bramaron los Nefilim. Por lo tanto, nos alimentaremos de ustedes. Empezaron a devorar a la humanidad. Las aldeas se vaciaron. La sangre inocente se mezcló con el polvo de la tierra, y el grito de agonía ascendió a través de las esferas celestiales. Los espíritus de los hombres asesinados y las almas de los niños devorados no tenían descanso. Clamaron desde el polvo, no pidiendo venganza, sino justicia. El clamor de la tierra ascendió, atravesando el aire, el fuego y las estrellas, llegando finalmente a los oídos de aquel que mora en la eternidad. El caos había tocado la línea roja del universo. El lamento de la tierra fue oído. En el trono de gloria, los 4 arcángeles, los pilares del cosmos, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, se reunieron ante la presencia. Miguel, el guerrero, habló de la violencia. Gabriel, el heraldo, de la corrupción. Rafael, el sanador, del dolor insoportable. Y Uriel, el vigilante de los cielos y el Hades, de la injusticia del conocimiento prohibido. La sentencia fue pronunciada. El juicio llegaría a la tierra, y la raza de los gigantes sería exterminada, el conocimiento de los vigilantes borrado. Pero primero, se necesitaba un mensajero, un hombre que pudiera portar la palabra del juicio de lo sagrado a lo profano, un hombre que no se doblegara ante el terror del poder angélico. Sus ojos se posaron en Enoc. Mientras dormía, un ser de luz resplandeciente se apareció a Enoc. Era Uriel, la llama de Dios, y su presencia era tan intensa que el alma de Enoc casi se desprendió de su cuerpo. Enoc, tú eres el scrib de la rectitud, resonó la voz de Uriel, como el sonido de 1000 cascadas. El alto y santo te ha elegido. Debes ir a los vigilantes, aquellos que han abandonado su morada celestial. Entrégales mi mensaje. No hay paz para ellos, solo condenación. Enoc, un hombre mortal de barro y espíritu, tembló, pero aceptó. Su primera misión no era ascender a los cielos, sino descender a la oscuridad. Dejó a su hijo Matusalén y a su esposa sin decir palabra de su destino. Se dirigió al monte Hermón, donde la promesa profana había sido sellada. El viaje fue aterrador. Pasó por los valles donde la guerra de los hombres había manchado la hierba, y por los campamentos de los Nefilim, donde el hedor a carne cocida y sangre era insoportable. Cuando llegó a las faldas de Hermón, sintió el aire angélico corrupto. La montaña misma parecía enferma, envuelta en una neblina de tristeza y poder. Alcanzó la cumbre, y allí estaban, 200 vigilantes, antaño criaturas de esplendor, ahora sentados en el estupor de su pecado. Algunos intentaban enseñar astronomía a sus hijos gigantes. Otros, borrachos de vino terrenal, se reían de los destinos de los hombres. Enoc se paró ante ellos, un punto minúsculo de luz moral contra una sombra de poder cósmico. Su voz, que hasta entonces había sido suave, se hizo de pronto fuerte y resonante, como si la voz misma de Uriel hablara a través de él. «Oíd, vigilantes, yo soy Enoc, el hombre, el mensajero del santo. Vuestra transgresión ha sido juzgada». Al escuchar las palabras «el santo» y «juicio», los 200 ángeles caídos se levantaron como una bandada de aves gigantes. El terror puro congeló el aire. Samyaza, su líder, cayó de rodillas, su rostro hermoso contorsionado por el miedo. «Enoc, te lo ruego», Samyaza gimió. «Hemos pecado, lo sabemos, pero reza por nosotros. El gran rey no escucha nuestras voces porque hemos caído. Ruega por nuestra vida ante aquel cuyo rostro ya no podemos ver». Era una escena patética, seres de poder inimaginable, suplicando a un mortal. Pero Enoc se mantuvo firme. Él no era el juez, era el mensajero. Abrió el pergamino que había memorizado en su corazón. «El alto y santo ha dicho, no os concedo que roguéis por ellos», declaró Enoc. «Vosotros debisteis haber rogado por la humanidad.
pero ahora la humanidad debe rogar por vosotros. El conocimiento que habéis compartido solo ha traído la violencia, y vuestras obras han corrompido el mismo tejido de la vida. Vuestro juicio es irrevocable. Los vigilantes gritaron, no un grito de guerra, sino de agonía. El conocimiento de su destino, un destino sellado y terrible, los desgarró. Samyaza intentó argumentar, buscar una laguna en la ley cósmica. ¿Y nuestros hijos, los Nefilim? Ellos también serán condenados por nuestra culpa. Enoc cerró el pergamino. Los Nefilim se levantaron para devorar a los hombres, y se devorarán entre sí, y sus espíritus impuros vagarán por la tierra hasta el gran juicio, sin encontrar descanso. Al oír esto, el terror de los vigilantes se duplicó. Algunos intentaron atacarle, pero una barrera invisible de luz divina rodeó a Enoc. Vuestra misión ha terminado, y mi misión apenas comienza, dijo Enoc, ahora con una serenidad que no era suya, sino prestada de la eternidad. Volveré a aquel que me envió, para ser el testigo de vuestro castigo y el scribe de los tiempos. Al decir esto, la tierra tembló. No era un terremoto terrenal, sino la apertura de un portal dimensional. Una columna de fuego pálido y brillante, no de destrucción, sino de transporte, descendió sobre Enoc. Enoc extendió su mano, despidiéndose de un mundo que ya no era su hogar. Fue levantado, envuelto en la llama, y el lamento de los vigilantes en el monte Hermón fue lo último que escuchó de la tierra. La ascensión fue un tormento para el cuerpo mortal de Enoc. Se elevó a través de la primera atmósfera, donde los vientos cósmicos aullaban como millones de almas perdidas. Vio las estrellas desde un punto de vista nunca antes alcanzado por un ojo humano. No como puntos de luz, sino como esferas de fuego giratorias, cada una atada a su órbita por cadenas de pura ley matemática. Atravesó el firmamento, la bóveda sólida que, según la tradición, separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. La presión del aire de arriba era aplastante, pero la luz que lo envolvía lo sostenía. Enoc sintió que su carne se desprendía de él, no en el dolor, sino en la transformación. El polvo de Adán que lo componía se quemaba, dejando solo el espíritu puro y la voluntad inquebrantable. Finalmente, llegó a la primera morada, el reino exterior de los cielos. Era un lugar donde el tiempo no corría, sino que existía simultáneamente. Vio las nubes, no como simples vapores, sino como las cortinas del santuario, y los relámpagos, no como tormentas, sino como los juramentos del cielo. Su guía, Uriel, le instruyó: «Estás entrando en los secretos más profundos. Presta atención, scribe. Debes registrarlo todo, pues este conocimiento es el mapa del destino del cosmos». Enoc entró en el primer gran salón celestial. Era de cristal y hielo, una arquitectura de diamante puro que giraba sin cesar, reflejando el rostro de la eternidad. Allí, cientos de ángeles escribas se inclinaban sobre mesas de zafiro, registrando cada acto, cada pensamiento, cada respiro de la creación en libros inmensos. Este era el Salón de los Secretos, la biblioteca cósmica. Aquí se registran los pecados de los vigilantes, la lista de los justos y el calendario exacto de las catástrofes y los renacimientos, explicó Uriel. Enoc vio los 7 portales del sol y de la luna, el lugar donde el sol se levanta y se pone con precisión de relojero. Le mostraron las bóvedas de los tesoros del granizo, la nieve y el rocío, elementos que serían usados en el juicio. Y luego, el momento culminante. A Enoc le fue entregado el manto de la sabiduría. Sus ojos mortales fueron reemplazados por ojos que podían ver el pasado y el futuro, y, lo más importante, le fue entregada la pluma de un escriba celestial, hecha de pura luz. «Escribe, Enoc», le ordenó Uriel. «Tu testimonio contra los vigilantes y los Nefilim debe ser sellado con esta tinta divina para que su veracidad dure más que los cielos y la tierra». Uriel llevó a Enoc más alto, a través de esferas de fuego que purificaban cualquier impureza. Finalmente, llegó a la morada de los seres santísimos,
el séptimo cielo, el lugar del trono. Era un espectáculo que ninguna lengua humana podría describir. El suelo era de fuego, el techo era de relámpagos, y en el centro, el trono de gloria, resplandeciente e incomprensible. Alrededor del trono, las criaturas vivientes, los serafines y querubines, gritaban: «Santo, santo, santo». Enoc cayó de bruces. Su nuevo cuerpo de espíritu temblaba ante el poder infinito. Allí estaban los 4 rostros de la justicia: Miguel, el comandante; Gabriel, el destructor de la iniquidad; Rafael, el encargado de los espíritus de los hombres; y Uriel, la llama de la profecía. Ellos dictaron a Enoc la sentencia final para los caídos. Azazel debe ser atado de pies y manos y arrojado a las tinieblas, y haz una abertura en el desierto que está en Dudael, y arrójalo allí, ordenó Rafael. Samyaza y todos los que lo siguieron deben ser atados por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra, hasta el día de su juicio, declaró Miguel. Enoc, con la pluma de luz en mano, registró cada palabra. Él, un hombre de la tierra, se había convertido en el archivista de la voluntad divina. Antes de su tercer viaje a la tierra, Uriel le reveló a Enoc la naturaleza de la gran purificación que se avecinaba. El Alto y Santo ha decidido borrar el conocimiento impuro y la simiente de los gigantes. No será por fuego, sino por agua. El gran diluvio vendrá, y el mundo será reiniciado, limpiado del hedor del pecado que los vigilantes han introducido. Enoc vio la visión del diluvio. Vio cómo las compuertas del cielo se abrían y las fuentes del abismo estallaban. Vio el terror de los gigantes, demasiado grandes para huir, ahogándose en las aguas que se levantaban. Vio los cuerpos de los hombres, arrastrados por la corriente, el precio de haber elegido la vanidad sobre la piedad. Pero también vio la esperanza. Hay un hombre en tu linaje. Matusalén engendrará a Lamec, y Lamec engendrará a Noé. Él encontrará gracia, reveló Uriel. Debes ir y advertir a Noé, el justo. Él preservará la semilla de la humanidad. Esta fue la misión más difícil, llevar una profecía de aniquilación total a su propio linaje. Enoc tuvo que aceptar que su mundo desaparecería para que uno mejor pudiera nacer. Enoc regresó a la tierra, y su presencia era diferente. Ahora irradiaba una luz pálida, y aquellos que lo veían sentían que no caminaba sobre el suelo, sino a una pulgada por encima. Primero buscó a su nieto Lamec y a su bisnieto Noé. Los encontró en un lugar apartado, aún piadosos y simples, no corrompidos por la locura de los gigantes. «Hijos de mi linaje», dijo Enoc, su voz llena de dolor y majestad, «el fin de la carne ha llegado. El Altísimo ha derramado su juicio. Las aguas se levantarán y consumirán todo lo que respira». Lamec y Noé, aterrados, preguntaron: «¿Qué debemos hacer?» «Noé», le dijo Enoc, mirándolo a los ojos, «tú eres la única esperanza. Construirás un arca. No pidas que te entiendan. No intentes convencer a los gigantes. Solo sigue las instrucciones que te darán los mensajeros celestiales. Preserva la vida. Sé el nuevo Adán». La profecía fue entregada, pesada como una lápida. Enoc sabía que la gente se burlaría de Noé, que sería llamado loco, pero su misión como mensajero había terminado. Mientras Enoc estaba en la tierra, los gigantes, los hijos de los vigilantes, sintieron el terror del juicio en sus huesos. Vieron a su alrededor cómo la violencia y la enfermedad que habían causado se volvían contra ellos. Los gigantes habían sido tan grandes que pensaban que las leyes de los hombres y de Dios no les aplicaban. Pero al escuchar la profecía de Enoc, sus corazones de piedra se resquebrajaron. «¡Somos condenados!», gritaron. Intentaron ayunar, pero su cuerpo era tan grande que devoraba cualquier ayuno. Intentaron rezar, pero su boca solo conocía las palabras de la burla. Se volvieron contra sus padres, los vigilantes, que ahora estaban atados por el miedo en Hermón. «Por tu culpa moriremos. Nos diste conocimiento sin salvación. Nos engendraste con un pecado mortal».
La batalla final de los gigantes fue entre ellos mismos. Presas del pánico y del hambre insaciable, se mataron unos a otros, tal como Enoc había profetizado. Sus cuerpos cayeron sobre los montes y valles, y la tierra bebió la sangre de la iniquidad. Con el clamor de los Néfilim extinto, llegó el momento de ejecutar la sentencia de los vigilantes. Los arcángeles descendieron. Su brillo era tan puro que la oscuridad de la tierra retrocedía. Uriel y Rafael se dirigieron a Azazel, el maestro de la guerra y la seducción. Azazel intentó huir usando los trucos mágicos que había enseñado, pero sus poderes celestiales estaban ya debilitados por su exilio y su pecado. «¡Azazel!», gritó Uriel. «Tú trajiste la injusticia a la tierra. Tú revelaste los secretos del metal que no debían ser conocidos hasta el tiempo del juicio. Por esto, tu morada será la oscuridad y tu recuerdo será borrado». Rafael ató a Azazel con cadenas de hierro celestial. Las cadenas ardían con una llama fría, sellando su poder. Luego, el arcángel abrió una grieta en el desierto de Dudael. Era un pozo de terror, un abismo infinito. Azazel fue arrojado al agujero. El desierto se cerró sobre él, y el lugar donde fue encarcelado se convirtió en un lugar de terror y desolación perpetua, el desierto que simboliza el olvido. Su juicio era el aislamiento. La sentencia de Samyaza fue diferente, más psicológica. Él había sido el líder, el que había jurado el voto en Hermón. Miguel, el jefe de las huestes, se acercó a Samyaza. «Tú no serás arrojado de inmediato a la prisión. Tu castigo será la pena del corazón». Samyaza fue obligado a presenciar la aniquilación de sus propios hijos, los gigantes, en la guerra interna que los consumió. Fue obligado a ver cómo la corrupción que él inició se devoraba a sí misma. Cuando el diluvio llegó y las aguas se levantaron, Samyaza y los 200 vigilantes que le siguieron fueron atados bajo las colinas de la tierra. No estaban en el Hades, sino en una prisión subterránea, condenados a escuchar el rugido del mar sobre sus cabezas, sabiendo que su transgresión había traído la ruina y que sus hijos habían muerto. 70 generaciones de hombres pasarán sobre ti, Samyaza, declaró Miguel. Solo entonces serás desatado para el gran juicio. Hasta entonces, escucha el lamento de la tierra que contaminaste. Enoc se encontraba de nuevo en el séptimo cielo, su forma ahora tan transformada que casi no se parecía al hombre que había sido. Había cumplido su misión terrenal. Había advertido a los vigilantes, dado la profecía a Noé y registrado el juicio. Ahora se dedicó a ser el scribe del cosmos. Uriel le mostró los secretos de los cielos, los movimientos de los cuerpos celestes, los meses y los años, los secretos de los vientos, de las nubes y de los 4 espíritus que llevan el rocío. Enoc registró el libro de las luminarias. Aprendió cómo el sol sale de una puerta y se pone en otra, cómo la luna mengua y crece con una precisión matemática que el hombre jamás podría igualar. Vio el balance perfecto de la creación, un balance que los vigilantes habían intentado romper por su egoísmo. Este conocimiento astronómico era la prueba de la ley divina, inmutable y perfecta. Este libro era el legado de Enoc a los hombres que vendrían después del diluvio, una prueba de que el orden celestial siempre prevalece sobre el caos terrenal. Enoc fue llevado a la orilla del río de fuego, un río que fluía alrededor del trono y que ardía sin consumir. Este era el símbolo del juicio. Allí vio las visiones del fin de los tiempos, de la última batalla entre el bien y el mal. Vio el abismo final, el lugar donde todas las estrellas del universo parecían caer en la nada. Este era el destino final de todos los que habían corrompido el mundo, no solo los vigilantes, sino los reyes y tiranos de la tierra. Vio cómo la tierra se abriría para tragarse a los malvados y cómo el fuego consumiría las montañas, purificando la creación. Y en esa visión vio su propia función. Él no solo era el scribe, sino el testigo. En el gran día, los libros que él había escrito,
el libro del juicio y el libro de las luminarias, serían abiertos, y su testimonio, como hombre que había caminado con los ángeles y había presenciado su caída, sería irrefutable. Después de años celestiales, Enoc regresó a la tierra una última vez. Su hijo Matusalén, un hombre viejo y sabio, lo recibió. «Padre, creímos que el cielo te había llevado», dijo Matusalén. «Así fue, hijo», respondió Enoc, y su voz sonaba como la del tiempo. «Pero he regresado para completar mi tarea. Mi vida aquí ha terminado. Ahora, solo la eternidad me espera». Enoc pasó los últimos días mortales de su vida enseñando a sus hijos y nietos. Les entregó los rollos del libro de Enoc, las profecías, la astronomía sagrada y la historia de los vigilantes. Les enseñó la importancia de la justicia, la piedad y la espera del gran día. «Recordad», les dijo, «aunque el diluvio viene y aunque el mundo parece destinado a la destrucción, la ley del cielo es perfecta. Caminad en rectitud y no temáis a lo que veis». El día de la partida final de Enoc llegó. Era un día soleado, y Enoc caminaba en el campo con Matusalén y un grupo de discípulos. Su paso era ligero, su rostro resplandeciente. De repente, una carroza de fuego, tirada por caballos de llama, descendió del cielo. El espectáculo fue abrumador, el sonido, el trueno del juicio. Matusalén y los discípulos cayeron al suelo, incapaces de mirar. Enoc no se inmutó. Se despidió con una sonrisa que no era de este mundo. «No me busquéis. No habrá tumba. Solo habrá el recuerdo de mi camino». Se acercó a la carroza. Subió a ella con una gracia que demostraba que su cuerpo ya no era de barro, sino de una sustancia etérea y divina. Y así, el hombre Enoc, a la edad de 365 años, un año por cada día del ciclo solar que él había revelado, se fue de la tierra. La carroza de fuego no lo llevó a un paraíso de descanso, sino a una transformación aún más profunda. En los cielos más altos, el mismo Enoc fue sometido a una purificación final, que lo convirtió en un ser de fuego y luz. Su nombre fue cambiado de Enoc a Metatrón. Metatrón, el príncipe del rostro, el escriba mayor del cielo, el gran consejero. Se le concedieron 72 alas y ojos, cubriendo su cuerpo de una visión infinita. Su misión fue más allá de la de los arcángeles. Él se convirtió en el registrador de la historia divina, la voz que escribe el pensamiento del Eterno. Y así, el hombre que caminó con Dios y vio la caída de los ángeles, se convirtió en el ángel que sirve a Dios y escribe el destino de la humanidad. Su historia es un recordatorio de que incluso el más humilde de los hombres, si camina en rectitud, puede ascender más alto que los mismos seres celestiales caídos. El libro de Enoc, la crónica de su asombroso viaje y sus revelaciones cósmicas, quedó sellado en la tierra, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para escuchar la verdad sobre los vigilantes, los gigantes, y el juicio que vino con el agua y que vendrá con el fuego.